viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Les bendiga. Señor les bendiga. Señor les bendiga más. Amén. Dios es bueno. ¿Cuánto lo creemos? Y su misericordia es para siempre. Amén. Vamos a iniciar en esta preciosa mañana un tiempo en donde vamos a compartir una serie, por lo menos en estos domingos de nuestro tiempo de diciembre, sobre el gran propósito de Navidad, el gran propósito de Navidad, el gran propósito de la Navidad. Y hoy vamos a tomar un momento para tener esta parte número 1, hablando sobre el significado de Emmanuel, Dios con nosotros, el propósito de su encarnación. Y a mí me encantaría iniciar con una pregunta en cual la respuesta debe ser de su parte y de la mía, de lo más profundo de nuestro corazón. Yo creo que si nosotros aquí nos decimos, bueno, ¿cuántos tenemos a Cristo en nuestro corazón? Yo creo que casi todos diríamos que sí. Pero la otra pregunta que toma relevancia es, ¿cuánto vive Cristo en nosotros en nuestro día a día? ¿Cuánto vive Cristo en nosotros en nuestro día a día, en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento? Porque Emmanuel es Dios con nosotros. Y quiero que vayamos a Isaías, al capítulo 7. En ese verso 10 en adelante, el profeta Isaías dice lo siguiente, capítulo 7 de Isaías: Dios con nosotros, Emmanuel. Estamos ahí ya, capítulo 7. Yo quiero dar gracias a Dios mientras ustedes llegan ahí a la escritura. Gracias a Dios por los hermanos, hermanas, por ustedes, iglesia, que están orando, que están viniendo, que están dando, porque lo que ustedes pueden ver aquí, yo espero que sí les guste. Lo hemos hecho con mucho amor, pero tiene que ver con ustedes, con lo que ustedes están, con lo que ustedes dan, pero también las manos que fueron usadas para esto. Gracias de verdad a las chicas, doña Vivian, Ania, Rebe, Benavides, Nati, Benjamín, Ania, Gis. Gracias, porque creo que, ¿verdad que quedó bien bonito? Me encanta ese pasillo, me encanta todo. Bueno, pero gracias a Dios también por ustedes, porque esto lo hacemos para la gloria del Señor también. 7:10, ya ahora sí. Dicen 7:10 de Isaías. El Señor habló también a Ahaz y le dijo: pídele al Señor tu Dios una señal, pídesela de las profundidades de la tierra o de las alturas de los cielos. Y Ahaz respondió: no pediré nada, no pondré a prueba al Señor. Dijo entonces Isaías: escuchen bien ustedes, los de la casa de David. ¿Les parece poco el molestar a los hombres que también quieren molestar a mi Dios? Pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel.
comerá mantequilla y miel y hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Verso 16, ciertamente antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, el país de estos dos reyes a quienes tú temes quedarán abandonados. El Señor hará que vengan sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días como nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá para unirse al rey de Asiria. Hermanos, creo que es necesario volver a leer lo que dijo el profeta. El profeta en el verso 14 dice, pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Cuando el profeta 700 años antes anuncia sobre aquella mujer que concebiría y tendría el hijo, Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, Dios que visita lo humano, si esto que es una realidad profética cumplida en Cristo Jesús, nosotros podemos afirmar que estamos frente al hecho más significativo de la historia. No ha habido un hecho tan significativo en la historia como la encarnación del Dios que se hizo hombre. Hermanos, yo no sé si ustedes y yo podemos viajar en nuestro pensamiento, viajar en nuestra imaginación y entender cómo Dios, siendo Dios, se hizo hombre. Cómo Dios que visita a lo humano. Podemos afirmar entonces que estamos frente al hecho más significativo de la historia. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios visitando lo humano. Y si esto, hermanos, que nosotros estamos diciendo aquí, ese es el hecho más significativo de la historia. No es político, ni científico, ni bélico, ni económico. Es un asunto teológico. Es un asunto que nace del mismo centro del corazón de Dios. Es un asunto no solamente de luces y colores, sino es un asunto que Dios se trajo, hermanos, de tal forma, tan significativo, que se rebajó a la forma de hombre, tomando forma de siervo. Qué hermoso es saber que Dios tiene cuidado de usted y de mí, hermano. Aquí es donde usted y yo tenemos que meditar. ¿Andará Jesús conmigo todos los días? Él es el Emmanuel. Es Emmanuel, Dios conmigo. Temo a Dios en todo momento, en todo lugar, en donde voy, en donde estoy. Ahora, hermanos, para nosotros encontrar con este tema teológico, es necesario que al final de la jornada nosotros nos examinemos en esta mañana y podamos entender que Dios está trazando y trazó desde antes de los tiempos una gran realidad. Y las preguntas tienen que surgir de nuestro corazón y de nuestra mente, hermanos. ¿Cuáles son esos arreglos que Dios hizo? ¿Cuáles son esos preparativos que Dios hizo para acercarse al hombre? ¿Cómo Dios inquirió en su santo poder y en su santa gracia y en su santa voluntad de entender que el hombre necesitaba ser redimido, pero redimido de una forma tal que no era a través de cualquier cosa, no, era a través de él mismo. A través de él mismo. Y aquí es donde nosotros entonces tenemos mucho que decir. El evento inclusive natural que se dio fue algo simbólico, significativo. No solamente algo tan simbólico, pero las escrituras a nosotros nos dicen con respecto a esto, cómo es que cuando Cristo nace, los cielos estallaron en cánticos de alabanzas y de adoración. Y cómo esa solemne forma que se convierte en un poema y que se convierte en una de las grandes realidades que hoy el mundo debe experimentar y que la iglesia, para contestar la pregunta si es el Emmanuel, Dios con nosotros, una realidad,
Esto que la escritura dice en Lucas capítulo 2, verso 14, tiene que ser algo que nosotros podamos comprender en nuestra vivencia. Gloria a Dios en las alturas, cantaron los ángeles, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa es una realidad, hermanos, que nosotros, a nuestra respuesta, si el Emanuel es el Dios con nosotros y nosotros caminamos de verdad bajo guianza del Espíritu Santo, y si nosotros estamos realmente entendidos de que Dios es el Dios con nosotros y que nosotros donde quiera que vayamos, su Espíritu Santo anda con nosotros, su Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, entonces este cántico de alabanza, de gloria a Dios en las alturas, será mi realidad de vivencia. Andaré diciendo con mis hechos, andaré diciendo con mi boca, andaré diciendo con mis pensamientos, gloria a Dios en las alturas. Y entonces vendrá paz a los hombres de buena voluntad para con los hombres. Paz. Algo que no estamos viendo en el mundo, algo que tal vez no estamos viviendo a veces en nuestro núcleo familiar. No hay tanta paz. A veces hay tanta zozobra. El mundo sigue evolucionando su maldad. El mundo sigue haciendo lo que no es correcto. El mundo no teme a Dios. El mundo está haciendo todo lo que le da hacer. Todo lo que quiere hacer. Uno ve con tristeza las noticias. Y digo con tristeza porque esto no es la voluntad de Dios. Solamente hablan la nación del día de hoy y usted encontrará ahí 500 matrimonios de parejas del mismo sexo. 500. Aquí. Pasó del 70 y algo, 75% al 80% las parejas que ya no quieren casarse, sino solamente vivir en unión libre. 80%. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Pero el hombre no quiere a Dios. El hombre no quiere a Dios cuando el hombre hace todo lo que no es Dios. El hombre no quiere a Dios cuando el hombre camina en su propia justicia. El hombre dice con sus hechos que no es importante Dios para su vida, cuando hace todo lo que es contrario al corazón de Dios. Emanuel, Dios con nosotros. ¿Anda Dios con nosotros? ¿Está Dios con nosotros? Esta es la gran promesa. Ahora, hermanos, hay algo que es impresionantemente precioso, porque la reacción de los pastores que recibieron esta noticia, ellos se maravillaron porque habían visto. Y entonces dice que fueron a alabar al Señor, yendo deprisa al lugar de su nacimiento. A mí siempre me encanta la actitud de gratitud de estos pastores. Hermanos, una cosa es que yo lo esté leyendo hoy en el texto, pero cuando yo voy al contexto histórico, no es tan sencillo como pareciera. Solo imagínense ustedes ese momento ahí en Judá, en Belén, esos pastores que tenían sus rebaños cerca de donde estaba el templo, pues el negocio era vender, ¿verdad?, sus ovejas, pero cuidaban toda la noche a las ovejas por causa de todo lo que pasaba de los ladrones. Note esto, hermanos, y yo quiero que usted se concentre tal vez en este momento, porque no es tan sencillo como decir solamente los pastores se dispusieron y fueron, que es verdad y que es la verdad que hay que resaltar. Hermanos, estos hombres tenían en contra algunos aspectos, los pastores. Número uno, del contexto histórico. Número uno, no los dejaban entrar al templo. Eran gente de una categoría muy baja y se les señalaba como personas contaminadas.
Solo ese evento les hacía a ellos vivir marginados. No eran dignos de poder estar en el templo. Pero oiga el anunciamiento. Oiga cómo el ángel viene y les dice, y aquí viene el segundo punto. Yo no sé qué haría usted. Yo sé yo qué haría. Si se me presenta un ángel y me dice que vaya a la esquina del Pipiolo a hacer algo. Yo no sé qué usted haría. Yo seguro caigo ahí en cruz. Qué difícil creer a un evento sobrenatural. Los cielos se llenaron. Hermanos, es que Cristo y los cielos estallaron en cánticos de alabanza. Eran ángeles de ángeles de ángeles y un ángel anunciándole y les dijo a los pastores, vayan para que vean. Los pastores decían, ¿cómo vamos a ir si no nos dejan entrar tan siquiera en el templo? Menos ir a ver al que usted dice que es el Hijo del Hombre, a Jesús de Nazaret. ¿Cómo si usted es un ángel? Entonces estamos delirando de tanto estar aquí cuidando las ovejas y seguro no es verdad lo que estamos viendo. Hermanos, estos hombres son un ejemplo para la iglesia. Esta iglesia, que es la iglesia de los pastores, es una iglesia de fe, una iglesia que al final cree en Dios y no cree en los hombres. Es una iglesia que debemos de recuperar. Una iglesia de fe, una iglesia que crea la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos aquí? Bueno, sigamos porque esa es solo la primera parte de lo que vamos a compartir hoy. El propósito de la encarnación era doble. Ese propósito de la encarnación, hermanos, era doble. Juan, el evangelista Juan, comenta y habla sobre esto. ¿Por qué? Porque el propósito de la encarnación era doble. Número uno, revelar a Dios y salvar al hombre. Habían dos causas, dos propósitos, dos principios en esto de la encarnación. Revelar a Dios y salvar al hombre. Y lo que hizo Dios en Cristo Jesús fue hacerse hombre, tornándose en hombre, el eterno Hijo de Dios ha revelado al Padre. Y aquí es donde nosotros como iglesia necesitamos tener una respuesta adecuada ante estos principios bíblicos profundos y muy serios. Una cosa es que usted y yo hayamos recibido la salvación y otra cosa es que usted y yo tengamos revelado al Padre por medio del Hijo. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahí se define un cristiano. Ahí se define un testimonio del cristiano. Ahí se define si yo soy un verdadero creyente. Es aquel que vive con una revelación del Padre que ha sido a través del Hijo. Y les digo por qué. Porque Jesús nos salvó en la cruz del Calvario. Pero Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria, Cristo en mí, como dice el apóstol Pablo, viviendo en mí, lo que hace es revelarme al Padre. Y nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y yo tendré que ir a habitar y vivir con el Padre. Es con el Padre que vamos a ir a vivir. El Hijo hizo y se entregó, como lo vimos hoy en Santa Cena, gracias a Bruce que nos ilustró y nos enseñó esta hora. Porque a través de la obra expiatoria de Cristo, nosotros hemos entrado a la salvación. Pero una cosa es entrar en la salvación, otra cosa es que Cristo en mí sea la esperanza de gloria. Otra cosa es que el Emanuel, Dios con nosotros, sea una realidad. Y esto es lo que Jesús vino a hacer, a mostrar al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nosotros necesitamos conocer al Hijo y conocer al Padre para poder tener vida y vida eterna. Por eso el cristianismo que vive solo un asunto de salvación, así yo soy salvo, así yo soy cristiano. Y podemos andar haciendo y pueden andar haciendo un montón de cosas creyendo que son salvos. La salvación tiene tiempos y momentos y espacios. No es tan fácil como solo decir, sí, yo soy cristiano, yo confesé a Jesús. Sí, ese es el principio. Pero Jesús viene no solamente en esta parte del propósito de la encarnación, que es doble, para revelar a Dios y para salvar al hombre. Las dos cosas son juntas, son dos cosas que se unen, que caminan y trascienden juntas en la vida.
Ahora nosotros necesitamos entender de este anuncio, hermanos. Y yo creo que lo hemos tocado, sin embargo, será importante porque hay una esperanza gloriosa. Y ustedes que están en Isaías, capítulo 7, verso 14, tómelo otra vez en cuenta. Una esperanza segura. Hermanos, Isaías capítulo 7, verso 14 que lo leímos, se llama, y para mí, y yo lo titulé así, una esperanza segura. Vean lo que dice 7:14. Pues ahora el Señor mismo les dará una señal. No es cualquier señal. Es una señal que trae esperanza, y la esperanza segura es que el Señor mismo dará señal. Y esa señal implica, hermanos y hermanas, que se les anuncia a los pastores. Y lo que se les dice en Lucas 2:15, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Aquí hay un reto de fe ante la encarnación del Hijo de Dios, ante la encarnación del mismo Dios hecho hombre. Hay alguien que tiene que confiar y creer. Esto es lo que hace la esperanza segura. Una esperanza segura implica que el Señor mismo, en verso 14, le dice: les daré una señal. Y la señal es que la joven va a concebir. Estamos estudiando los miércoles sobre las 300 profecías. ¿Cuántas? ¿Cuántas llevamos? No saben, no. Empezamos el miércoles con el tema. 300 profecías con respecto al nacimiento de Jesús. 300 profecías aparecen para que nosotros definamos y entendamos que de verdad Jesús es Jesús. Y una de las profecías era la que aparece en Génesis capítulo 3, en donde le dice desde el tiempo a Adán y a Eva, y le comunica a la serpiente: sí, usted va a morderla ahí, pero él te va a aplastar la cabeza. Primer profecía desde Génesis. Ellos creyeron al anuncio. Hoy necesitamos creer nosotros al anuncio. Hermanos, necesitamos entender cómo está moviéndose el mundo, cómo está el panorama del mundo, cómo están nuestras vidas, cómo está esta sociedad. Hay un problema serio en esta sociedad, muy serio. 500 matrimonios. Y uno dice: Señor, ¿usted pensó ver eso alguna vez aquí en este país? Sinceramente. Pasemos pues hasta Belén. La iglesia tiene que darse una buena caminada hasta Belén, porque en Belén nace el Hijo del Hombre. El niño nacido es el Hijo que a nosotros se nos dio. Si no puedes conocer al Hijo es porque no conoces al niño. Y aquí hay algo que nosotros necesitamos entender del contexto histórico. Hermanos, vea, he estado aprendiendo gracias a los hermanos que me facilitan también material, Alex. De verdad, en la parte contextual, el contexto, hermanos, qué importante es la revisión. Yo siempre lo he creído, pero ahora estoy más enfocado en que es necesario entender por qué las profecías hablan de la forma en que hablan. ¿Por qué nosotros necesitamos pasar hasta Belén y veamos lo que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado? Aquí en esta frase, hermanos, hay cosas importantes. Es tomar una decisión de levantarse de donde usted está, levantarse de su estado anímico, levantarse de su estado mental, levantarse de su estado espiritual, de corazón, y decir si de verdad usted ha conocido a aquel niño nacido. ¿Usted cree que Jesucristo es el Señor? ¿Usted cree que Jesucristo es el Señor? ¿Aló? Y después ir hasta allá en fe, hermanos. Es un camino de fe, es un camino lleno de esperanza. Ya no se vale, hermanos, tratar de decir: bueno, Dios todo lo sabe. Es que yo estoy muy molesto con doña Glenda, pero el Señor lo sabe. Pero yo no le voy a pedir perdón y sigo orando como si nada pasaba. Y sigo viviendo como si nada pasaba. ¿Aló? No puede ser, hermanos. Estas oraciones no son contestadas. Hoy en el examen que nos hizo nuestro hermano amado Bruce, que nos hace a través de la escritura, examinémonos.
Qué bonito ese tiempo de silencio para poder reflexionar. Ese es el momento en que nosotros debemos examinar, hermanos. No nos engañemos, porque nosotros no podemos estar en comunión con Dios si yo no puedo estar en comunión con mi hermano. ¡Aló! Pasemos hasta Belén, veamos qué sucedió, veamos cuál es la manifestación. Note esa palabra, lo que el Señor nos ha manifestado. Manifestación es parte de la revelación. ¿Cómo? Manifestación es una grada o es una parte de la revelación. Y la manifestación es importante entenderla, creerla y poder, tiene que ver con la observación. Observo el texto, observo la parte gramática histórica. La logro comprender, hermanos. Es tiempo de que nosotros nos metamos también a estudiar las escrituras para no ser burlados ni engañados, para sacar de nosotros muchas cosas. Hay tanta gente, vive en tristeza, vive en depresión, vive en ansiedades, pero es porque no conocemos el texto, es porque no conocemos las escrituras. Amén. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? La esperanza segura. Ahora, el Señor veía en sus corazones, y aunque los líderes religiosos de ese tiempo los consideraban inmundos a estos pastores e indignos hasta de traspasar la puerta del templo, Dios entró en la esfera de la humanidad. Y el Señor comenzó entonces a relacionarse con aquellos que creían no ser nadie en este mundo. Así es como Dios inicia su camino. Hermanos, ¿por qué no a los reyes? ¿Por qué no a Egipto? ¿Por qué no a las grandes sociedades que existían en ese momento? No, Él vino directamente a aquellos que nadie los quería. Por eso vivían con las ovejas. No, ya eso es como hilar muy delgado. Yo iba a decir, ni las señoras los querían, entonces mejor dormían con las ovejas. No es cierto, pero estaban ahí en su trabajo, estaban ahí en su tema, estaban ahí en su punto. Era gente no, es más, ni creíble eran. ¿Quiénes les iban a creer a ellos? Y ellos llegaron hasta Belén y pudieron ver lo que estaba aconteciendo. Ahora, hermanos, Pablo, y voy a terminar con esta parte en este día, que es nuestra primera parte. Pablo resume el nacimiento del Hijo de Dios en Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7. Y quiero que vayamos a Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7. Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7. Note cómo el apóstol Pablo, de una forma magistral, por supuesto, Pablo, que había sido no un hombre excepcional, sino un hombre humilde, en el cual al Señor se le plació revelarle a Cristo, como él mismo lo dice, le plació al Padre revelarme al Hijo en mí. Y es Pablo quien escribe, y en la carta a los Gálatas, a los que él también en un momento llamó insensatos. Se me perdió Gálatas, pero bueno, por ahí anda, ¿verdad? Ay, muchas gracias, hermanos, como está bien después de 2 Corintios. Todos le soplan a uno aquí en el examen. Están como los exámenes Faro, todo el mundo copia. Y a los maestros les pagan para que vayan a cuidarlos. Y está bien, no es mentira, estoy aquí echando una broma. Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7. Vean qué tremendo, hermanos, porque vean lo que pasa en Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7. Dice así la escritura. Estamos ahí, amados y amadas. Gracias por estar aquí esta mañana. Pero cuando se cumplió el tiempo, ¿cómo dice el apóstol Pablo? Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, el apóstol Pablo dice, hay un tiempo, el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley. ¿Qué aspecto más trascendental e importante? Porque aquí nosotros tenemos que entender que Cristo viene porque el corazón del Padre en el tiempo oportuno, como dice el apóstol Pablo, en el cumplimiento del tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer sujeto a la ley. Una de las grandes profecías que leímos y estudiamos también el miércoles pasado, de esas 300, es que sería engendrado por una mujer. Nadie
nadie ha sido engendrado por una mujer, solo el Hijo de Dios. Solo María no necesitó de la tecnología para empezar a tejer sus camisetitas celestes. Porque cuando se le anunció, se le dijo, y nacerá en su vientre un hijo, y se llamará Jesús. Qué hermoso, hermanos. No tuvo que irse a hacerse ahí ni esperarse 3, 4 meses que a ver qué tengo, a ver qué compro. No, ella estaba preparada. Qué hermoso, hermanos. ¿Cómo será esto? Dice María, si soy virgen. Y le declaran una de las revelaciones más profundas y fuertes que usted y yo necesitamos comprender. Porque vendrá el Espíritu Santo y usted va a quedar embarazada, mamita. Oiga otra vez, si los pastores son una iglesia a imitar impresionante, hay otra iglesia en María impactante. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo le creo? Y le creyó tanto que fue y lo comunicó. Una iglesia que cree, una iglesia que entiende que cuando las escrituras hablan, que cuando Dios está diciendo lo que está diciendo, esa es una realidad, eso se convertirá en una realidad. Jesucristo es el Señor. Y si Dios a usted le ha hablado de una familia, si Dios a usted le ha hablado de sanidad, si Dios a usted le ha hablado de que Él es su protector, si Dios le ha hablado a usted de que instruya a sus hijos en el camino, que cuando sean viejos no se apartarán, si Dios le ha dicho que usted tiene vida eterna, si Dios a usted le ha dicho por las escrituras que usted es más que vencedor en Cristo, tiempo de que viva así. Pero dice la escritura, pero la palabra dice que no sé, es que es como para otro, para mí no. Pero la Biblia le dice que usted es vencedor, que usted es hijo del rey, que usted las riquezas en gloria, que a usted no le faltará pan, que su simiente no mendigará pan, que ande en la observancia, en la revelación de la palabra, que estudie las escrituras y que aunque tengas aflicción en el mundo, confíe porque Él ha vencido al mundo. Es que a mí me sale todo mal. Es que el que nace para maceta del corredor no pasa. No, hermanos. Hay promesa en Cristo y las promesas son verdad. Si usted las cree, usted es vencedor. Si quiere sentirse un defraudado y andar en depresión, ándelo, pero no le eche la culpa a Dios. Usted lo anda así porque usted quiere andarlo así. Es que a mí me cuesta mucho obedecer. Si a usted le cuesta obedecer es porque usted no está entendiendo ni está creyendo la palabra. El Espíritu Santo nos va a llevar a toda la verdad. Y si yo ando en el Espíritu, entonces obedeceré. Y si peco, me arrepiento, porque el pecado confesado es el pecado perdonado y Dios tiene misericordia de mí. Porque la vida cristiana es seria, no aburrida. Y vivimos en la alegría y en el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Amén. O me pego otro brinco. Para que vean que aquí se limpia bien. ¿Salió polvo? No salió. Bueno. Estamos. Y que estamos todavía firmes, aunque queremos cambiar esta tarima. Bueno, tenemos que hacer un trabajo por allá. Todavía estamos bien. Si me aguanta a mí, el apóstol Pablo en Gálatas 4 sigue diciendo lo siguiente, hermanos. El tiempo, qué bueno, hermanos. El tiempo, en el tiempo del cumplimiento, nació para que redimiere a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ve qué hermoso, hermano. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu del Hijo, el cual clamaba, Padre. El Emanuel, Dios con nosotros. Tu corazón y el mío tienen que clamar, Abba, Padre, Abba, papito, en mi circunstancia, en mi necesidad, en mi confusión, en mi no entender. Abba, Padre, te necesito, papá. Papito, ayúdame. Y de Él vendrá pronto auxilio en medio de toda tribulación. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El cumplimiento del tiempo.
Quiero terminar con 3 principios y después vamos a ver, después vamos a profundizar. 3 principios de la encarnación. Es que me quiero estar sujetando porque hay algunas cuestiones ahí que nos están llamando a cuidado de los tiempos que estamos juntos en los recintos. Y entonces, realmente nosotros lo que tenemos son 1:40. Entonces necesitamos apresurar. Pero bueno, boletín informativo. Pero creo que es importante dejarlo aquí así. 3 principios de su encarnación y después vamos a darle mucho piense a esto. Vamos a meter y a meternos en las escrituras. ¿Cuántos nos gozamos por aprender? Amén. Número 1, uno de los principios de la encarnación, después lo vamos a ver a profundidad. Lo que el pecado había separado, Él lo va a restaurar. Ese es el primer principio de la encarnación. Número 2, lo que la soledad y el sufrimiento habían dañado, el Señor lo sanó. Ese es el segundo principio de la encarnación. Lo que la soledad y el sufrimiento habían dañado, el Señor lo sanó. Y si usted en esta mañana se siente solo, porque nos podemos sentir solos. Ya vimos al profeta, ¿recuerdan al profeta Elías? Como salió en carrera para la cueva, entró en su depresión y el Señor lo llamó y le dijo: salga de la cueva, papá. No es tiempo de estar deprimido. Deprímase otro día, pero hoy no. Y esa es la voz de Dios. Si la soledad y el sufrimiento habían dañado, el Señor sanó eso. Si usted se siente solo, crea, Dios está con usted. Usted no está solo. No nos va a faltar. En el nombre de Jesús, no faltará en nuestra mesa. Amén. El Señor es nuestro sanador. El Señor es nuestro restaurador. Hermanos, el proceso de la vida es a veces fuerte y difícil. Vea otra cosa que hizo la encarnación que me encanta, y Él siempre aparece en el tercer lugar, siempre está de tercero. Y lo que Satanás había tratado de establecer por medio de la muerte, Jesús lo derrotó. Eso celebramos. Eso es Navidad. La derrota del inicuo, la derrota que al final del tiempo también será derrotado. Y la muerte y el Hades, hermanos, mas ahora en este tiempo tenga cuidado. El diablo es puerco y anda suelto. El enemigo, y en Navidad se suelta más. Hay mucho cuidado, hermanos. Nosotros somos espirituales y no es un tema de andar viendo demonios por todo lado, pero sí es un tema de entender que hay un aspecto teológico, doctrinal, que se llama los tiempos, los espacios de lo que realmente acontece en el mundo espiritual. El mundo espiritual es una realidad. Y nosotros estamos bajo el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo sigue gobernando. Mas mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Estos 3 principios de su encarnación. Lo que el pecado había separado, Él lo va a restaurar y lo restauró. Lo que la soledad y el sufrimiento habían dañado, el Señor lo sanó. Y lo que Satanás había tratado de establecer por medio de la muerte, Jesús mismo lo derrotó. Amén. Amén, hermanos. Ay, aquí no pudimos llegar donde Jesús vino para que usted y yo pudiéramos. Voy a ponerla nada más para hacernos la boca agua, porque me encanta esto. Ay, por estar aquí, ¿verdad? Algo pasa con eso, hermanos. Vamos a ver si no. Jesús vino para que usted y yo pudiéramos conocer personalmente al Padre. Si usted no conoce al Padre, usted no conoce al Hijo. Y si usted no conoce al Hijo, usted está perdido. Y si usted cree que conocer al Hijo es solo decir que yo soy salvo, porque yo dije un día que sí, gracias a Dios por su obra, pero hay que conocerlo, vivirlo y darlo a conocer. Conocerlo, vivirlo y darlo a conocer. Salvación es así. Pero vamos a dejarlo. Les invito para el próximo domingo
con la segunda parte. Vamos a entrar en estos tres principios, vamos a entrar en la dimensión del Emanuel, del Dios con nosotros, en Juan, en la revelación del Padre, y creo que a mí es que me apasiona, hermanos, sinceramente. Y yo quiero y creo que la iglesia está en un tiempo de crecer a través de la palabra. Amén. No es solo conocimiento, la palabra es verdad. Amén. Antes de orar y terminar, quiero darle gracias por usted, gracias por estar, gracias por ser parte de este ministerio, gracias por estar conectado, gracias por lo que usted da a Dios a través de sus diezmos y sus ofrendas que hacen posible que estemos haciendo todo esto y sigamos adelante en el ministerio para que yo pueda andar así, todo con corbatita y todo. Gracias, gracias de verdad por ser una familia que ora, que se congrega. No dejemos de hacerlo, hermano. Hay un llamado, regrese a casa. Si ha pasado algo que a usted no le gustó, porque uno a veces no entiende. Yo sé que todos hoy salimos a todo lado y cada uno puede hacer todo lo que quiera. Pero hermano, yo sé lo de la pandemia. Tenemos que seguir cuidándonos. Pero la iglesia no es un foco de infección. Venga a la iglesia. Congreguémonos, porque estos tiempos son tiempos en los cuales tenemos que nutrirnos, porque el Señor viene pronto. Y es una ordenanza de Dios. No es que el pastor se le ocurre y quiere, no, es Dios quien ordena. Número 2, quiero darle gracias a Dios por usted. Gracias por los que están dando para lo de la cena. Es evangelística, o por lo menos tratamos de hacer algo diferente, que usted pueda traer un amigo, una amiga, un hermano, un familiar, traiga a alguien. El que va a traer a alguien no tiene que pagar por su invitado, por lo menos hasta dos invitados, ¿verdad? Porque por el aforo también, pero por lo menos hasta dos invitados. Traiga a su invitado. Y gracias a los que ya han estado depositando ahí para su participación de 3,000 colones. Y gracias de verdad a los que ya ofrendaron, porque hay gente que ha ofrendado para que podamos suplir a algunos hermanos que tal vez no puedan de la comunidad de fe pagar los 3,000, pero ya hay una ofrenda ahí que gracias por la sensibilidad de esta persona. Por supuesto no puedo decir quién, ni cómo, ni cuánto, pero gracias. Amén. La persona sí nos está viendo y oyendo y quiero hacerlo público. Vamos a orar para terminar. Nos ponemos en pie. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana hemos estado, Señor, atentos a tu verdad, atentos a tu palabra. Hemos compartido este tiempo precioso de la alabanza y la adoración. Qué hermosos cantos, qué hermoso cantarte a ti, qué hermosa la Santa Cena, qué hermoso el recordatorio, qué hermosa es tu palabra en medio de la predicación. Que esta mañana, al irnos nosotros a nuestros hogares, vayamos con la convicción de lo importante y necesario que es conocer a Cristo, porque Cristo nos lleva al Padre, el Emanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Señor, gracias por esta comunidad de fe, gracias por estos hermanos. Señor, produce el querer como el hacer. Como siempre oro por cada uno y todos ellos, el querer como el hacer, para que sigan orando, para que sigan permaneciendo, estudiando la palabra, para que sigan congregándose, para que sigan siendo testimonio en donde quiera que cada uno de mis hermanos estén, y para que sigan dando de lo que tú das, porque esto también honra y glorifica tu nombre y ayuda a la comunidad de fe. Te bendecimos en esta mañana. Que la paz tuya, que sobrepasa entendimiento, gobierne su corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.